Muy buenos días, iglesia. Qué gusto volvernos a encontrar. Seguimos con esta caminata bíblica a través de los salmos. Cada salmo tiene su particularidad, iglesia. ¿Qué le parece si me acompaña a orar, por favor? Vamos a orar, acompáñeme, por favor. Vamos a orar, encomendarnos a nuestro Dios. Señor, nos encomendamos en tus manos, te damos gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor. Te ruego que me uses para bendecir a tu pueblo. Permíteme ser claro a la hora de exponer tu palabra, Señor. Te bendigo de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y gracias a mis hermanos, ¿no?, que domingo a domingo, miércoles a miércoles, nos acompañan a través de esta caminata de las Escrituras, iglesia. El Salmo 52 tiene una particularidad, iglesia. Frases dirigidas, que van dirigidas hacia un no muerto, iglesia. Porque del verso 1 al verso 5, ¿no?, van directamente, ¿no?, direccionadas a un hombre llamado Doeg, iglesia. Y la Escritura nos relata, no nos da datos, si vale la frase, no nos relata la Escritura ni cuándo murió, ni cómo murió este hombre, ¿no?, llamado Doeg. No, la Escritura no nos dice, iglesia. Obviamente tiene sus razones. Me preguntaba, ¿no?, ¿por qué? David tiene frases llenas de pólvora y van direccionadas específicamente para él, para este personaje llamado Doeg, iglesia. Yo veo a un David, ¿no?, que reúne, frases, reúne palabras que tienen clavos puntiagudos, iglesia, hacia este nombre, iglesia, ¿no? Yo digo, cuando la Escritura no nos relata a nosotros ni cómo murió, ni cuándo murió, obviamente hay una intención oculta, iglesia. Le hemos puesto por título a esta parte del Salmo 52, iglesia, Olivo Verde. Verso 1, mire lo que dice, por favor, acompáñeme, los versos 1 al 5, y vamos a ir desglosando cada verso, iglesia. Verso 1 dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Se da cuenta? Frases con pólvora que van hacia este personaje llamado Doeg, iglesia. Y gracias a estos versos, 5 versos, 6 versos que vamos a leer, podemos sacar un perfil de este hombre, quién era, ¿no?, qué hacía, cuáles eran sus inclinaciones, iglesia. Y como leíamos, aquí dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Qué está diciendo la Escritura? Que este hombre presumía de su maldad, se jactaba de lo malo que había hecho, iglesia. Y además nos dice la Escritura que este Doeg era poderoso. Cuando uno lee, ¿no?, él era el jefe de los pastores del rey Saúl, iglesia. En otras palabras, iglesia, este hombre había hecho algo muy, pero muy malo y no lo ocultaba, no sentía vergüenza, antes estaba orgulloso de haberlo realizado, iglesia. La pregunta la dejo en el aire: ¿qué hizo este hombre llamado Doeg, iglesia? Lo que David puede identificar de este personaje, ¿no?, y era visible a sus ojos, era que se jactaba de sus malas prácticas. Y en verdad, ¿cuánta verdad hay aquí, iglesia? Sin decir su nombre, David nos da una característica visible de este hombre. ¿Cuál era? Presumía de su maldad. Que este personaje, iglesia, en verdad, iba por la calle, no iba por las calles de Israel, iglesia, diciendo: he hecho esto malo, y se sentía, se puede decir, orgulloso, como que hubiera hecho una buena acción, iglesia. Permítanos una simple aplicación. Así como David pudo notar esta característica visible de este personaje llamado Doeg, de la misma manera, iglesia, las personas ven en nosotros, creyentes, cómo nos conducimos. David se dio cuenta, le puso la lupa a Doeg, y una de las características que resaltaba, dice, se jactaba de su maldad. Y en verdad es nuestra oración, que las personas que nos observan, los familiares que están cerca, puedan ver en nosotros el fruto del Espíritu Santo, las buenas obras, y que sobre todo nuestra vida exalte el nombre de nuestro Dios, iglesia. ¿Qué más
¿Qué más palabras duras le dice a este hombre, ¿no?, llamado Doeg, iglesia? Verso 2, por favor, del Salmo 52. Mire lo que dice. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Nos narra la Escritura que este hombre usó sus palabras, su lengua, su comunicación para hacer agravios. Y aquí vale la definición, ¿no? Vale ir al diccionario. ¿Qué es un agravio, iglesia? Nos dice el diccionario, es dañar a una persona en su honor, dañar a una persona en su dignidad, en su credibilidad, iglesia, sobre todo de manera injusta. Yo me preguntaba, iglesia, ¿por qué la Biblia no menciona de este personaje que murió, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque este mismo espíritu de Doeg sigue vivo hasta el día de hoy. Así que quizás una recomendación desde esta tribuna, humildemente, cuídese de los Doeg, iglesia. En otras palabras, este Doeg usaba su verbo, su comunicación, su forma de entrelazar palabras, oraciones, para indisponer, para perjudicar la credibilidad de una persona de manera injusta. Ojo, iglesia, injusta. Eso es un agravio, como lo leíamos en el verso 2, iglesia. ¿Qué más vemos, iglesia? Dice, leíamos, ¿no?, en la segunda parte del verso 2, dice que este Doeg, iglesia, usa de manera, ¿cómo decir?, maestra, especializada, la herramienta del engaño, la herramienta de la mentira, ¿no? Y la usa como una navaja afilada. Leíamos hace unos instantes, como navaja afilada hace engaños. Su arma para conseguir sus objetivos es la mentira. El espíritu de Doeg, por eso decíamos, sigue vivo hasta el día de hoy, hablando de mentira, de lo que habla de este Doeg, iglesia. Permítanos algunos datos de quizás, no los encuestadores, lo que hacen, no estadísticas, iglesia, y quizás un poco para refrescar nuestra mente de lo peligroso que es la mentira y de algunos datos de las encuestas, iglesia. ¿Sabía usted, creyente, que los hombres mienten el doble que las mujeres lo sabía? ¿Sabía usted? Además, iglesia, ya que le hemos dado, ¿no?, un quiñe a los varones, permítame un dato de las mujeres, lo que dicen estas encuestadoras, ¿no?, estas estadísticas, iglesia. Las mujeres mienten mejor que los hombres. ¿Sabía usted, iglesia? O sea, en cuanto a cantidad de mentiras, el hombre miente más. Pero en cuanto a calidad de mentiras, la mejor es la mujer. Así que, ojo al piojo. Según las estadísticas, ¿no?, según lo que andan buscando, así preguntas, unas estadísticas más, iglesia. Una persona normal miente un promedio de 80 veces diaria, iglesia. Y es bueno que usted no sepa esta información. Y también, ¿no?, iglesia, según esta información, ¿no?, averiguaba algunas cositas por ahí, también se miente más por la tarde, iglesia. Interesante, en verdad, estos datos estadísticos. Interesante, en verdad, estos datos estadísticos, iglesia. Un poco, ¿no?, de estas estadísticas para desmentir esas tardes. Acompáñenme al verso 3, iglesia. Mire lo que dice. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Como decíamos, palabras de David que llevan clavos puntiagudos de parte del rey David, ¿no?, del fugitivo David hacia Doeg, iglesia. ¿Qué ha hecho este hombre para que reciba esta metralla, ¿no?, en este salmo, iglesia? David le dice contundentemente a este personaje, amaste el mal más que el bien. En otras palabras, no haces el mal por equivocación, no haces el mal por estar apurado, no haces el mal por no tener información o por no saber, haces el mal, le está diciendo, porque te gusta hacerlo, porque te agrada hacerlo, por eso haces el mal. Y si usted se da cuenta, son palabras duras hacia este hombre, iglesia. David le está diciendo, cuando tú quieres conseguir algo, lo tomas, lo agarras, lo coges, lo consigues, pero usando métodos incorrectos.
lo consigues, pero usando métodos inmorales, métodos que dañan a tu prójimo, no que perjudican a tu semejante. Acompáñeme, iglesia, al siguiente verso, por favor, verso 4 del Salmo 52, amada iglesia. Mire lo que le dice, ahí sigue la metralla, si vale la frase. Dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y nuevamente, iglesia, los disparos de David hacia este personaje. Ahora le dice, has amado las palabras perniciosas. ¿Sabe lo que significa pernicioso, iglesia? Permítame un poco de luz, iglesia. Pernicioso es el que hace mucho daño, el que es muy perjudicial. ¿Qué le está diciendo David a este hombre sin tapujos, sin frenos, sin amortiguadores, iglesia? Le está diciendo, tus palabras son veneno de serpiente, tus palabras hacen mucho daño, le está diciendo, iglesia. Y al final del verso 4, como leíamos, le dice, engañosa lengua. Mire usted esa forma de plasmar David en este salmo, ¿no? Toda esa metralla contra este personaje, Doeg, iglesia. Yo creo que ya con esto se levantan las preguntas, ¿no? Que uno tiene que yo creo que ir respondiendo. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha dicho este hombre para que lo ametralle, si vale la frase, David, ¿no? Con sus oraciones, ¿no? Iglesia. Permítanos quizás aclarar esto, iglesia, de este hombre llamado Doeg. Cuando ya uno va, ¿no?, a 1 Samuel 22, le ruego que lo vaya buscando. Yo encuentro aquí varias cosas que hizo este personaje llamado Doeg y a quien David le dirige duramente estas palabras en el Salmo 52. Yo creo que primero delató a David y puso en contra al sacerdote del Señor, Ahimelech, no lo puso en contra del rey Saúl, ya que con sus palabras le dio a entender al rey Saúl que estaban conspirando contra él, que querían tomar su reino. Más o menos esa es la trama, iglesia. 1 Samuel 22, el 9 y el 10, iglesia. Mire lo que dice, por favor. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, está hablando de David, que vino a Nob, en una ciudad, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech es un sacerdote. Dice, y más, él dice más, ¿no? El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo, iglesia. Y con estas palabras, yo creo bien pensadas, iglesia, bien, ¿cómo decir?, bien tejidas en el interior de su mente, indispuso al sacerdote Ahimelech ante, vamos a poner de esta manera, el celoso rey Saúl. David nunca consultó al Señor por medio del sacerdote. Si quiere usted lo puede averiguar. En otras palabras, Doeg miente en esta parte, iglesia. Saúl, obviamente, enfurecido, mandó llamar al sacerdote y a toda su familia. En total eran 85 sacerdotes del Señor. Y mire usted cómo entendió Saúl las palabras de Doeg, que vaya que llevaban veneno, iglesia. Saúl, enfurecido, iglesia, mandó llamar al sacerdote y a toda su familia. En total eran 85 sacerdotes del Señor. Y mire cómo entendió Saúl las palabras de Doeg. Y vaya que estas palabras llevaban veneno. Acompáñeme a 1 Samuel 22:13, iglesia. Y mire lo que dice. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levante contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Mire la sentencia de Saúl, iglesia, hacia este sacerdote y hacia toda su familia. Mire lo que ocasiona una mentira y cómo puede dañar al prójimo. ¿Qué prójimo? Dañar a nuestros prójimos, iglesia. 1 Samuel 22:16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Iglesia, en verdad, cuando uno mira esto, a uno se le escarapela el cuerpo. ¿Qué es lo que puede ocasionar una mentira o palabras con una motivación, yo creo que del infierno, amada iglesia?
Y aquí la maldad de este hombre recién comienza a crecer, a agigantarse, iglesia, de este hombre llamado Doeg. 1 Samuel 22, 17, iglesia, mire lo que dice. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Eran 85, iglesia. Si los mataban, permítame un poco el contexto, se quedaban sin culto, se quedaban sin poder ofrecer sacrificios, iglesia. Y la casa del Señor estaría vacía, descuidada, con las puertas cerradas, ya que los sacerdotes habían muerto, iglesia. Además, los sacerdotes, iglesia, no portaban espada. O sea, los sacerdotes no se iban a defender con sus armas. Estos soldados, en estos soldados que no quisieron matar a los sacerdotes del Señor, iglesia, todavía quedaba una pequeñísima gota de espiritualidad. Y por eso no los mataron, iglesia. 1 Samuel 22, 18. Mire lo que dice. Por eso que decíamos, aquí se agiganta ya la maldad de Doeg, iglesia. No solamente hirió con sus palabras, indisponiendo a David, al sacerdote Ahimelech, a su familia. Ahora la trama es que los siervos, los soldados de Saúl no quieren matar a los sacerdotes porque vaya que están agrediendo a Dios mismo, iglesia. Mire, 1 Samuel 22, 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Qué valiente este Doeg, iglesia. Matar a 85 personas que sabe que no se van a defender. Son sacerdotes de Dios, no portan espada. Pero a este Doeg, no le interesa. ¿Sabe qué significa Doeg, iglesia? Temeroso, cobarde. Y vaya que hizo honor a su nombre, asesinar a personas que él sabe que no le harán pelea, iglesia. Y con este acto de cobardía, pura y dura, si me permite esa frase, Doeg atacó el culto, la administración del Señor, iglesia. Atacó la parte de la adoración, porque al atacar a estas personas, ¿quién quedaba para rendir culto al Señor, para ofrecer los sacrificios, iglesia? Atacó la parte espiritual de la nación de Israel. ¿Cómo iniciar nuevamente el culto al Señor si con este acto cobarde, de un solo zarpazo, asesinó en verdad a los sacerdotes que ministraban en la casa del Señor? Y le rogaría en verdad, ya que este espíritu aún sigue vivo, le rogaría, iglesia, sus oraciones por este servidor, para poder identificar a los Doeg. Y mire lo que hace este hombre, iglesia. Ahí no queda. Este hombre llamado Doeg, quien recibe la metralla con sus palabras de David en el Salmo 52, iglesia. 1 Samuel 22, 19, iglesia. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como a mujeres, dice, hasta los niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Valiente hombrecito Doeg. Dice la Biblia, lo hemos leído, asesinó mujeres que no se pueden defender. Asesinó niños que no se pueden defender. Asesinó bebés de pecho que no se pueden defender, iglesia. Vaya que hizo, como decíamos, honor a su nombre. Cobarde y miedoso. Yo me ponía a reflexionar, iglesia, y se lo comparto. Si usted le pone a alguien que le pueda hacer frente a este hombre llamado Doeg, que le pueda hacer batalla, yo le aseguro en el nombre del Señor, este hombre sale corriendo y se escapa. Y yo cuando lo veo correr, lo veo con sus pantalones mojados. Usted me entiende, iglesia. Pero sí lo veo bravucón, ¿cómo decir? Maloso, fortachón. Cuando se trata, iglesia,
de atacar a los que no se pueden defender. Sacerdotes, mujeres, niños y niños de pecho. Famoso este personaje. Este espíritu de Doeg, iglesia, como decía, eliminó el culto al Señor, ya que elimina a todos los sacerdotes que podían ministrar y aún más a sus familias, para que ya no exista la adoración al Señor, iglesia. Este espíritu cobarde y de miedo pudo hacer todo eso, iglesia. Yo digo, una maldad con mayúscula, como lo estamos viendo, iglesia, en el Salmo 52 y en 1 Samuel 22, iglesia. Sin embargo, gracias a Dios, iglesia, por el creyente, porque ha recibido un espíritu diferente para ministrar delante del Señor. Y sobre todo en estos tiempos, iglesia. 2 Timoteo 1:7, dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, yo diría espíritu de Doeg, sino de poder, de amor y dominio propio. Y vaya que en verdad en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, esta será una de las características de los que ministren delante del Señor, iglesia. Ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Mire usted la sentencia para este personaje, para este espíritu y para todos aquellos, ¿no?, que siguen sus pasos de Doeg, iglesia. Orgulloso, como decíamos, de matar mujeres, niños, sacerdotes. Imagínese usted. Contento, ¿no?, que cerró el culto al Señor. Está contento el hombre. Confiado en que sus palabras de mentira son una buena herramienta para enfrentar la vida. El espíritu de Doeg, iglesia. Verso 5. Mire usted la sentencia para este personaje. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes, dice el verso 5. Y David, con una puntería fina, lo dirige a este hombre llamado Doeg, amada iglesia. ¿Cuál es la sentencia divina? Le está diciendo, no vas a permanecer, no durarás mucho tiempo, tus días están contados. Le está diciendo David, no, le está diciendo el Señor por boca de David. Y mire por favor a David ahora en el verso 8, iglesia, cómo compara al creyente, a los que no siguen este espíritu, ¿no? Este espíritu, vamos a poner cobarde, iglesia, de cobardía, ¿no? Que buscan, ¿no?, que se cierre la casa del Señor, ¿no?, que trata de aniquilar a los que ministran. Este hombre no solamente mató a los sacerdotes, sino a los futuros sacerdotes, ya que usted sabe que el sacerdocio era por linaje, iglesia, ¿no? Entonces, no solamente mató a los 85 que estaban ministrando, sino a las esposas, a los hijos. Imagínese usted, iglesia. Y David, obviamente, personifica a los creyentes de todos los tiempos, iglesia. Y una vez que ha puesto en la lupa a este personaje, ¿no?, esta clase de persona, ¿no?, con el espíritu de Doeg, que quiere que se cierren, ¿no?, las iglesias. Miren lo que dice el verso 8, iglesia. Verso 8, dice, pero yo estoy como olivo verde de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David le dice a Doeg, yo sé que serás desarraigado, pero yo soy como olivo verde. ¿Qué tal comparación, iglesia? Mientras que la sentencia para este espíritu, para aquellos que actúan como Doeg, iglesia, es no durarás mucho tiempo, David dice, representando a los creyentes de todos los tiempos, yo soy como un árbol de olivo verde o árbol de aceituna, si lo contextualizamos, iglesia. ¿Sabe cuál es la característica del olivo creyente? Permítanos unos datos, iglesia. Yo sé que usted lo puede corroborar. Una de las características, ¿no?, del olivo o del árbol del olivo es su longevidad, su capacidad para durar en el tiempo, ¿no? Fallaría yo si le digo que el olivo dura 100 años, iglesia. Permítame algunos datos. Hay un árbol de olivo en España, ¿no?, en Tarragona, Tarazona, ¿no?, y tiene como nombre Farga de Arión. Fue plantado en tiempo del emperador Constantino, el año 314
en 314 y hoy obviamente tiene una edad de más o menos, ¿no? Años más, años menos, 1700 años. Y ojo, sigue vivo y sigue dando aceitunas. Les decía al principio, David se está comparando, Doeg, la antítesis, y David, el que dura mucho tiempo, y por eso pone el ejemplo del árbol de olivo. 1700 años y todavía da fruto este árbol, iglesia. Farga de Arión. Otro más, iglesia, les regalo un dato más. Eara Boitz, -N, es otro árbol. Se encuentra en Grecia, en la isla de Creta, y tiene un diámetro de más o menos 5 metros y una altura de 12 metros, este árbol de olivo. Y tiene una edad, iglesia, de 3000 años, árbol de olivo, el Eara Boitz, iglesia. Y aún más, usted puede corroborar esos datos, iglesia, aún más, sigue dando frutos. ¿Se da cuenta usted el contraste que está haciendo David? Le está diciendo, yo sé que tú estás haciendo estas cosas, pero vas a durar poco. Sin embargo, yo soy olivo verde, dice David, dando a entender que él permanecerá para siempre. Yo le digo en el nombre del Señor, y gracias a usted que ha recibido al Señor Jesucristo, iglesia, usted permanecerá en el tiempo. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque usted ha dejado que Cristo entre a su corazón. Usted se está dejando gobernar por el Señor. Usted se está dejando guiar por la palabra del Señor que permanece para siempre. Dios no se equivoca, jamás se equivoca, iglesia. Y David, que representa a los creyentes de todos los tiempos, en este salmo, iglesia, él está diciendo, yo estoy seguro que así como este árbol de olivo permanece en el tiempo, yo también voy a permanecer. Y yo le digo en el nombre del Señor, lo mismo que David para usted, creyente. Manténgase en la palabra, deje que el Señor lo guíe. No deje que lo guíe su criterio, sus pensamientos, sus razonamientos. Dios sabe lo que dice, iglesia. Cada vez que usted se deja guiar por la palabra del Señor, usted está personificando a este olivo que permanece en el tiempo, iglesia. Porque eso es lo que David se está haciendo, se está comparando con el olivo. ¿Qué características más tiene el olivo, iglesia? Para poder entender quizás este lenguaje metafórico, ¿no?, que está empleando David. El olivo, iglesia, además sirve como alimento. Eso yo creo que es vox populi, ¿no? El olivo o la aceituna sirve para nutrir, para beneficiar a las personas. El olivo también, iglesia, o antiguamente, aún ahora hay poco, pero ya de manera artesanal, ¿no?, el aceite de olivo sirve y sirvió como combustible. ¿Para qué? En una época donde no existía luz eléctrica, usted tenía que ir con su potecito de aceite de olivo. ¿Para qué? Para que la noche usted pueda conducirse por las calles, iglesia. Para eso servía el olivo, iglesia. De la misma manera, creyente, permita el Señor que como creyentes podamos nosotros nutrir, alimentar espiritualmente a los que están a nuestro alrededor con la palabra del Señor. Usted tiene un padre, un hermano, un hijo, un cuñado, un sobrino, un nieto. El olivo verde sirve para alimentar, y de la misma manera, creyente, Dios use su vida para que usted pueda alimentar espiritualmente a los que están a su alrededor, iglesia. Y también, iglesia, así como el olivo servía, el aceite servía para alumbrar, ¿no?, para tener esa luz, esa antorcha, iglesia, de la misma manera nosotros como creyentes, iglesia, podamos alumbrar con nuestras buenas obras, nuestro testimonio, iglesia, para que este mundo no ande en tinieblas, amado creyente. Obviamente, el olivo servía para otras cosas más, pero he sacado algunas cosas, iglesia. Lo principal aquí, lo que queremos hacer énfasis, iglesia, es que el olivo servía para alimentar, y Dios permita que nosotros podamos alimentar a nuestros seres queridos con cosas espirituales, y también el olivo, el aceite de olivo, servía para alumbrar.
Que cuando la cosa está media, no media, así que no se ve, nebuloso, usted tenga la palabra de Dios para que usted pueda hacer que las otras personas puedan ver por medio del Espíritu Santo, iglesia. Otra característica más del olivo, ya que David está usando esta metáfora, esta comparación. Él dice, yo voy a ser como olivo verde en la casa de Jehová, iglesia. El olivo tiene una característica muy especial y se lo comparto, creyente. Cuando es joven, sus raíces son pequeñas, ¿no? De poca profundidad. Pero, iglesia, cuando van pasando los años, va pasando el tiempo, la característica de este árbol del olivo es que profundiza sus raíces 20, 30 metros. Con esta característica del olivo, iglesia. Comienza su vida necesitando de las lluvias externas, ¿no? Del riego del hombre, iglesia. Pero una vez que han pasado los años, ha profundizado su raíz, ha llegado, iglesia, hasta aguas subterráneas, iglesia. Ya no necesitará de las lluvias, iglesia. ¿Sabía usted, creyente, que el árbol de olivo siempre permanece verde? ¿Y sabe por qué? Porque tiene la característica de meter sus raíces en lo más profundo hasta que encuentra agua, de tal manera que ya no depende del clima, de la circunstancia, ni depende de que el agricultor, ¿no? La persona que tiene a cargo el árbol, se olvide de echarle agua. Ya no depende, iglesia. Y por eso siempre este árbol de olivo, iglesia, cuando llega al subsuelo, ya no necesitará de aguas externas, iglesia. De la misma manera, creyente, ese es tu destino. O de la misma manera, olivo verde, iglesia. Empieza recibiendo palabra, pero llegará el día, iglesia, cuando te profundices en tu intimidad con Dios, en tu intimidad con las Escrituras, y te podrás alimentar de las profundidades y ricas sabias de la palabra. Ya no vas a depender de las situaciones externas, si habrá lluvia o no, o si te dan palabra o no, creyente. Siempre estarás verde como el árbol de olivo, gracias a tus meditaciones diarias, iglesia, y personales. Y aun cuando afuera haya un sol abrasador o haya sequía, iglesia, tú estarás verde porque habrás encontrado en las profundidades esa agua subterránea, amado creyente. Habrás encontrado el secreto de que lo más importante es meditar en la palabra, no es profundizar en la palabra, como dice el Salmo 1, para que todo lo que hagas te resulte bien, amado creyente. Y así como te decía, aun cuando afuera, en las circunstancias externas, o por ahí tú estás sembrado y no hay lluvias, tú siempre estarás verde, amado creyente. Y David se está comparando con este árbol de olivo, amado creyente. Otra característica más del árbol de olivo. Cuando le ocurren situaciones extremas, algo sucede con el árbol de olivo. Vamos a poner una situación extrema. Viene un leñador y está amargo, se peleó, no sé, con su cuñado, con su vecino, y corta el árbol. No deja nada, solamente cortó el árbol. No, obviamente quedan las raíces. O otra situación extrema. De repente hubo un incendio y se quemó todo el árbol. Obviamente queda la raíz. ¿Cuál es la característica del árbol de olivo, amado creyente? El árbol de olivo, creyente, tiene la particularidad de volver a rebrotar, iglesia, en el tiempo, cuando lo cortan totalmente o cuando se quema, iglesia. Pero, iglesia, no solamente brota uno, brotan dos, brotan tres, brotan 4 troncos de la misma raíz, iglesia. Y de la misma manera, creyente. Cuando el creyente, no el cristiano, pasa situaciones extremas y obviamente se coge más de Dios, él sale a evangelizar sin ningún temor, iglesia, porque está aprendiendo a que es Dios quien lo cuida, Dios quien lo sustenta, iglesia. Ya no va a depender ese creyente de las circunstancias, sino que ahora se anima, ¿no? Se fortalece en discipular a otros, se pone a hacer consejos bíblicos, iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está reproduciendo, iglesia, porque ese creyente a través de situaciones extremas va cogiendo más convicción
de quién es su Dios y de todo el cuidado que ha tenido. Y sus palabras salen diferentes, porque ahora está recontra seguro que Dios está con él y que él tiene que servirle. Y empieza el proceso de multiplicación, cuando pasan situaciones extremas, creyentes. Iglesia, ese es David, el creyente, y ese somos nosotros. Permanecemos para siempre. Somos puestos para alimentar con la palabra a otros, para dar luz, amado creyente. Conforme pasa el tiempo, Iglesia va profundizando en sus convicciones bíblicas, en su conocimiento de Dios, y se hace más fuerte, Iglesia. Siempre estará verde, porque ya no dependerá de las circunstancias como el árbol de olivo, externas, Iglesia, sino de su intimidad con Dios, amado creyente. Y si le suceden situaciones extremas de la misma manera que el árbol de olivo, esto servirá para multiplicarse, para que se cumpla lo que dice la Escritura: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, creyente. Tú eres ese árbol de olivo, porque David representa a los creyentes, amada iglesia. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar, amada iglesia. Gracias por este Salmo 52, amado creyente. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, porque usas a David para compararse con el árbol de olivos, Señor. Gracias. Yo oro por mis hermanos, Señor, para que encuentren profundidad en las raíces, en el conocimiento tuyo, para que ya no dependan de las circunstancias, sino de ti, Señor, porque tú eres ese manantial, Señor, que está muy profundo, Señor. Ayúdanos a entender la palabra. Ayúdanos a que cada año, Señor, podamos tener convicciones. Ayúdanos también a discernir cuando tengamos al frente a un Doeg, Señor, que quiera destruir la iglesia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Úsalos para alimentar espiritualmente a otros con la palabra. Úsalos, al igual que el árbol, Señor, de olivo. Úsalos para alumbrar, Señor. Úsalos, Señor. Y si pasan situaciones extremas, Señor, que se cumpla lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y que esto difícil, esto duro, Señor, sirva para multiplicarnos al igual que el árbol de olivo. Permanecemos para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Guárdalo, Señor. Úsalo, Señor. En el nombre de Jesús lloro así, Señor. Amén.